Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo y que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a explorar si realmente aún existe amor entre ellos, si esa química que vimos en la pantalla y fuera de ella sigue latente. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada señal, para intentar descifrar esta incógnita que nos tiene a todos en vilo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón de esta historia. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Desde que los vimos juntos en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. No solo arrasaron en la pantalla, sino que también conquistaron nuestros corazones fuera de ella. Su relación parecía un cuento de hadas, un amor de película que se hizo realidad. Fotos juntos, viajes románticos, miradas cómplices, declaraciones de amor públicas. Todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Ande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos sus fans, que no podían creer que el amor que tanto admiraban se hubiera esfumado así, de repente. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Han protagonizado nuevos proyectos, han sido vinculados con otras personas, pero el recuerdo de su relación sigue presente en la mente de muchos. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, la pregunta sigue latente: ¿aún se aman? ¿Aún existe una chispa entre ellos? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar varios factores. Primero, es importante recordar la intensidad de su relación. No fue un simple romance pasajero, sino una relación que duró varios años y que estuvo marcada por momentos muy especiales. Compartieron proyectos laborales, viajaron juntos, conocieron a sus respectivas familias. En definitiva, construyeron una historia juntos. Y es difícil borrar de la noche a la mañana una historia así, llena de recuerdos y emociones. Segundo, hay que tener en cuenta la personalidad de ambos. Tanto Ande como Kerem son personas reservadas, que no suelen hablar mucho de su vida privada. Sin embargo, durante su relación, se mostraron muy abiertos y cariñosos el uno con el otro, lo que indica que realmente se amaban y que estaban dispuestos a compartir su felicidad con el mundo. Tercero, es importante analizar sus declaraciones públicas después de la ruptura. Si bien ninguno de los dos ha hablado directamente sobre el tema, en algunas entrevistas han dejado entrever que guardan un buen recuerdo de su relación y que siguen sintiendo cariño el uno por el otro. Han evitado hablar mal del otro y han destacado las cualidades positivas que vieron en el otro durante su tiempo juntos. Además, hay que tener en cuenta el factor fans. La legión de fans que apoyaron su relación sigue activa y no pierde la esperanza de una reconciliación. Analizan cada movimiento, cada comentario, cada publicación en redes sociales, buscando señales que indiquen que aún hay amor entre ellos. Y en ocasiones encuentran indicios que alimentan la ilusión. Miradas en eventos públicos, likes a publicaciones del otro, comentarios sutiles. Pequeños gestos que para muchos son prueba de que el amor aún no se ha extinguido. Por supuesto, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que hayan seguido adelante con sus vidas y que ya no exista ningún sentimiento romántico entre ellos. Puede que simplemente guarden un buen recuerdo de su relación y que hayan preferido seguir caminos separados. Es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores que hemos analizado, creo que es legítimo preguntarse si realmente aún existe amor entre Ande y Kerem. Si la química que vimos en la pantalla y fuera de ella sigue latente. Si a pesar del tiempo y la distancia, aún se extrañan y se echan de menos. Personalmente creo que sí.
Creo que aunque hayan intentado seguir adelante con sus vidas, el recuerdo de su relación sigue presente en sus corazones. Creo que en el fondo, aún se aman y que no han podido olvidar el tiempo que pasaron juntos. Ahora bien, ¿esto significa que van a reconciliarse? Eso es algo que solo ellos saben. Puede que decidan darse una segunda oportunidad y retomar su relación, o puede que prefieran seguir caminos separados y mantener su amor en el recuerdo. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí es cierto es que la historia de Ander Cell y Kerem Bürsin es una historia de amor que ha marcado a muchos y que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y quién sabe, quizás algún día, el destino vuelva a unirlos. En resumen, hemos explorado la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin, analizando si aún existe amor entre ellos. Hemos considerado la intensidad de su relación, sus personalidades, sus declaraciones públicas y el factor fans. Hemos llegado a la conclusión de que, aunque no podemos asegurarlo con certeza, es muy probable que aún exista un sentimiento especial entre ellos. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem aún se aman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Bien, ahora para ampliar la noticia y mantener el estilo, profundizaremos en cada uno de los factores mencionados, explorando más detalles y anécdotas, y añadiendo un poco de especulación fundamentada en los datos disponibles. *** profundizando en la química inicial, más allá de la pantalla ***. Recordemos el frenesí mediático que rodeó a Asenkal Kapm. La serie no solo fue un éxito de rating en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero el furor no se debía solo a la trama ligera y romántica. Lo que realmente capturó la atención de la audiencia fue la innegable química entre los protagonistas, Eda y Serkan. Esa química trascendió la pantalla. Los fans, con su agudo ojo observador, notaron gestos, miradas y reacciones que parecían ir más allá de la simple actuación. Las entrevistas conjuntas eran una mina de oro para los shippers, aquellos que deseaban que la relación de ficción se hiciera realidad. Las risas compartidas, las bromas internas y la forma en que se miraban el uno al otro alimentaban la esperanza de un romance real. Hubo, por supuesto, las fotos fuera del set. Imágenes tomadas por paparazzis o compartidas en redes sociales que mostraban a Hande y Kerem disfrutando de la compañía del otro, ya fuera en cenas informales, paseos por Estambul o incluso escapadas de fin de semana. Estos momentos, aunque privados, se filtraban al público convirtiéndose en combustible para las especulaciones. Uno de los momentos más memorables fue el viaje a las Maldivas. Inicialmente negado, luego confirmado a medias y finalmente aceptado con una foto oficial en Instagram, Hande y Kerem juntos disfrutando del paraíso. Ese viaje se convirtió en la confirmación oficial de su relación y desató una ola de alegría entre sus seguidores. Las fotos eran puro amor, irradiaban felicidad. *** la dulce realidad, momentos íntimos y declaraciones públicas ***. Una vez que hicieron pública su relación, Hande y Kerem no dudaron en compartir algunos momentos íntimos con el mundo. Celebraciones de cumpleaños, aniversarios, y hasta el simple hecho de mostrarse cariñosos en público eran gestos que reafirmaban su amor. Recordemos la declaración de Kerem durante una entrevista, donde describió a Hande como una mujer increíble, talentosa, inteligente y con un gran corazón. Palabras que resonaron con fuerza entre sus fans, quienes veían en esa descripción la confirmación de un amor genuino y profundo. Hande, por su parte, también expresó su admiración por Kerem, destacando su sentido del humor, su profesionalismo y su capacidad para hacerla reír. Esas declaraciones, aunque no siempre explícitas, eran suficientes para pintar un cuadro de una relación sólida y feliz.
Los mensajes de apoyo y cariño que se dedicaban mutuamente en redes sociales también eran una constante. Un te amo velado, una felicitación por un logro, o simplemente un emoji de corazón eran suficientes para mantener va la llama del romance a los ojos del público. Asterisco asterisco el desgarrador final, rumores, distanciamiento y confirmación asterisco asterisco. Como en toda historia de amor, el final de la relación entre Hande y Kerem fue doloroso, especialmente para sus fans. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza en los meses previos a la confirmación de la ruptura. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, y de presiones externas que habían afectado la relación. La falta de fotos juntos, la ausencia de comentarios en redes sociales y la creciente distancia entre ellos en eventos públicos alimentaron las sospechas. Aunque ambos trataron de mantener la compostura y evitar hablar del tema, la verdad era evidente. Finalmente la noticia se confirmó, aunque no directamente por ellos. Fuentes cercanas a la pareja revelaron a los medios turcos que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans, quienes se negaban a aceptar que el amor que tanto admiraban había llegado a su fin. Asterisco asterisco después de la tormenta, nuevos proyectos y vidas separadas asterisco asterisco. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande protagonizó nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también participó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral. Ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno de los rumores se confirmó oficialmente. Hande fue vista en compañía de algunos empresarios y actores, mientras que Kerem también fue relacionado con varias mujeres. Sin embargo, ninguno de los dos ha formalizado una nueva relación, lo que ha mantenido viva la esperanza entre sus fans de una posible reconciliación. Asterisco asterisco análisis de las declaraciones post-ruptura, un velo de respeto y cariño asterisco asterisco. Es crucial analizar las declaraciones públicas de Hande y Kerem después de la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, pero en algunas entrevistas han dejado entrever que guardan un buen recuerdo de su relación y que siguen sintiendo cariño el uno por el otro. Han evitado hablar mal del otro y han destacado las cualidades positivas que vieron en el otro durante su tiempo juntos. Esta actitud demuestra madurez y respeto y sugiere que aunque la relación amorosa haya terminado, aún existe un vínculo emocional entre ellos. Siempre recordaré con cariño el tiempo que pasé con Kerem, dijo Hande en una entrevista. Aprendí mucho de él y le estoy agradecida por todo lo que compartimos. Kerem, por su parte, también expresó su admiración por Hande, destacando su talento y su belleza interior. Hande es una mujer increíble, dijo. Siempre la admiraré y le desearé lo mejor. Estas declaraciones, aunque breves y cuidadosas, sugieren que aún existe un sentimiento de afecto y respeto mutuo. No es un odio visceral, no hay rencor palpable. Al contrario, hay una nostalgia sutil que alimenta la esperanza de una segunda oportunidad. Asterisco asterisco el poder de la esperanza, la persistencia de los fans asterisco asterisco. El fandom de Hande y Kerem es uno de los más apasionados y leales del mundo. A pesar del tiempo transcurrido y de la ruptura, sus fans no han perdido la esperanza de una reconciliación. Analizan cada movimiento, cada comentario, cada publicación en redes sociales, buscando señales que indiquen que aún hay amor entre ellos. Han creado comunidades online donde comparten teorías, analizan fotos y vídeos, y debaten sobre la posibilidad de un reencuentro. Incluso han organizado campañas en redes sociales para pedirles que vuelvan a estar juntos. Su devoción es inquebrantable. Es cierto que a veces sus interpretaciones pueden ser exageradas y basadas en ilusiones. Pero también es cierto que en ocasiones, han encontrado indicios que alimentan la esperanza. Miradas en eventos públicos, likes a publicaciones del otro, comentarios sutiles. Pequeños gestos que para muchos son prueba de que el amor aún no se ha extinguido. Asterisco asterisco la realidad, una mirada objetiva asterisco asterisco. A pesar de todo, es importante mantener la objetividad. Puede que Hande y Kerem simplemente sean buenos amigos que comparten un pasado en común. Puede que hayan superado su relación y que hayan seguido adelante con sus vidas. Es una posibilidad que no podemos descartar. El mundo del espectáculo está lleno de relaciones que terminan, a veces de forma amistosa y otras no tanto.
Es posible que Ande y Kerem hayan decidido que lo mejor para ambos era seguir caminos separados, y que no haya vuelta atrás. Conclusión, el amor persiste, Después de analizar todos los factores, la pregunta sigue siendo, ¿aún existe amor entre Ande y Kerem? Personalmente creo que sí. Creo que aunque hayan intentado seguir adelante con sus vidas, el recuerdo de su relación sigue presente en sus corazones. Creo que en el fondo aún se aman y que no han podido olvidar el tiempo que pasaron juntos. Pero como dije antes, eso no significa necesariamente que vayan a reconciliarse. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que ha marcado a muchos y que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y quién sabe, quizás algún día, el destino vuelva a unirlos. Solo el tiempo dirá. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem aún se aman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con la comunidad. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.